Porque Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, que Padre, porque hace 2000 años, Señor, tú fuiste a esa cruz a cargar con nuestros pecados, Señor, Padre. Y Padre, tú llevaste lo que nosotros merecíamos y te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera especial, Señor, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y su pueblo dice: amén. Hermanos, muy buenas tardes. Se puede sentar, le damos la cordial bienvenida. Antes de empezar, le quiero dar gracias a Dios. Ya se las di, pero se las quiero dar una vez más, porque ahora hace 15 años que le entregué mi vida a Dios. Hace 15 años que estaban muertos en mis delitos y pecados, como dijo el pastor en la oración, y quién iba a pensar que hace 15 años estaba enfermo del pecado, pero ahora gracias a Dios, mire donde estamos, ¿no? Dándole la honra y la gloria a Dios, amén. Ahora vamos a estar en Lucas 12:1 al 12. En medio de la oposición y el rechazo, nosotros estamos incitados a confiar en el cuidado de Dios y a no caer en la tentación humana, pues Dios es el que tiene la autoridad y Él cuenta con la autoridad y Él proporciona lo necesario para soportar todas esas tentaciones. Lo he titulado Siendo el mismo por dentro que por fuera. Lucas 12:1 al 12. Cuando mi hijo Francisco tenía 18 años que salió de la high school, nosotros decidimos comprarle un carro. Porque como él en ese tiempo salió de la high school y pues lo queríamos motivar para que él fuera a agarrar una carrera o que estudiara algo, ¿no? Para motivarlo. Y él nos decía pues que quería el carro y quería el carro. Le dije, ok, pues búscalo. Pero con una condición, que el carro tenga las 3B. Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Entonces le di la autorización para que buscara. Y él buscó, comenzó la búsqueda en línea, buscó y después de muchas noches de no dormir, de la emoción, encontró el carro y me dijo, ¿sabe qué? Yo lo encontré, lo que yo quería, lo que parecía que él quería. Y le dije, pues ¿cuánto cuesta? Dice, cuesta $1000. En la foto el carro se miraba bien, en buenas condiciones. Se miraba muy bien por las fotos que la persona subió. Y dice, parece que pues aplica todas mis expectativas, todo lo que yo quiero. Le dije, ok, pues vamos, ¿no? Haz una cita y pues fuimos con él, mi esposa y yo fuimos a acompañarlo y mientras íbamos en el camino iba pues desesperado, como era su primer carro, ya ve cuando uno tiene su primer carro, ¿no? Y luego ya me iba diciendo que él pues que iba pensando en comprarle su pinito para que oliera bonito, le iba a polarizar sus ventanas, que le iba a hacer miles de cosas, ¿no? Iba pensando que iba a ponerle bocinas y pues tantas cosas, ¿no? Y pues íbamos en camino y era en un Taco Bell donde estaba la cita, ¿no? Llegamos a la cita a las 6 y la persona no llegaba. Se hicieron las 6:15 y no llegaba. 6:45 y ahí se miró que un carrito entró, así como esa troca llegó ahorita, ¿no? Que llegó muy apenas, ¿no? Y llegó la persona y le dije, ¿será este el carro? Y sí, pues llegó el muchacho y lo miramos y dice, pues no es el que parece que estaba en línea, ¿no? Ok, pues vamos a verlo, ¿no? El carro estaba limpio en línea, se miraba limpio, ordenado y cuando lo miramos adentro, no, había de cosas tiradas, de basura. Y como era de noche, pues yo le prendí la luz para mirar a las llantas, parecían sandías, ¿no? Lisas. Dije, si les pinca un zancudo, pues aquí se van a ponchar. Entonces, que le destapo el cofre para mirarlo y no traía el tapón del radiador. Pues traía uno de esos de la leche, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Pues este carro yo pienso que, pues la verdad que no sirve, ¿verdad? Y pues él, pues se agüitó, ¿verdad? Y dice, pues ni modo, ¿verdad? Se puso muy desanimado y dice, pues voy a tener más cuidado de, cuando otra vez busque en línea, pues no de buscar bien las cosas, ¿no? Entonces, la apariencia del coche en línea lo había engañado, ¿no?
pensábamos que eran las mejores condiciones. Desde ese día dice que aprendió mucho de eso, ¿no? Y esto, hermanos, es lo que vamos a ver el día de hoy. En el capítulo de Lucas 11, el 12. Perdón. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y veremos que nuestra apariencia debe de ser igual lo que tenemos por dentro a lo que tenemos por fuera. Hermanos, tenemos que ser muy transparentes. En el capítulo 11 de Lucas se enfrentó Jesús a los fariseos, a quienes se oponían, y los escribas y los fariseos, porque ellos no son realmente los que ellos eran, ¿no? Por fuera parecían ser muy piadosos, como este carro, muy limpios en la foto, pero por dentro eran otras personas. Parecían muy devotas de Dios. Antes de comer un plato, ellos limpiaban bien su plato. La taza donde tomaban café la limpiaban bien. Diezmaban. Y también ofrendaban todo lo que cosechaban ellos. Pero Jesús, siendo Dios, Él conoce, hermanos, el corazón de ellos y de nosotros. En lugar de Jesús aplaudirlos de todo lo que ellos hacían, Jesús los confronta. Y es lo que va a hacer el día de hoy con nosotros. Nos va a confrontar. Los fariseos pueden engañar al pueblo de Dios. Nosotros podemos engañar a todos nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Cuando Samuel fue a escoger quién sería el próximo rey de Israel, él miraba a los hijos de Isaí, ¿no? Grandes, fuertes, grandotes, guapos, como unos que miro aquí, ¿no? Pensó, seguramente este es el próximo rey. Mas dijo Dios, no mire su apariencia, ni lo alto, ni su estatura, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira nuestro corazón, hermano. Dios mira el corazón. Ante las personas podemos fingir, pero Dios nos mira. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios está más interesado en nuestro corazón que ni en nuestras propias intenciones y nuestros motivos y nuestros secretos. Dios nos conoce de principio a fin. Jesús llamará a sus discípulos a cada uno de nosotros que seamos sinceros, que seamos auténticos, que seamos genuinos, que seamos transparentes. Esto es lo más importante para Jesús, que seamos una persona de integridad. Yo a mí me gusta ser lo más que puedo, más íntegro, lo más que puedo, porque no me gusta que me digan, ay, ves hipócrita, ¿no? Seamos auténticos y genuinos. Esto es lo más importante para Jesús, que seamos unas personas limpias, que seamos las personas ante la gente y que seamos la misma persona cuando estamos a solas. Que no tengamos dos máscaras. En este capítulo Jesús se enfocará en sus discípulos. En este capítulo veremos que Jesús desea que evaluemos nuestros principios, nuestras prioridades. Jesús desea que vivamos nuestra vida a la luz de la eternidad. Lo que Jesús tiene que decir del dinero y las posesiones materiales que estos pues daban al templo, poco a poco Jesús estará enseñándonos a nosotros qué es lo que significa ser un discípulo o un seguidor de Jesús. En nuestra sección veremos que un discípulo de Jesús confía en Él en todo, que confía en Él en todo momento y no cede ante las presiones. Porque a veces que luego llega una posición o llega que nos quedamos sin trabajo, que no tenemos para la renta y empezamos a renegar, ¿no? Un discípulo de Dios no. Un discípulo de Jesucristo confía en que Dios cuidará de él y está atento a sus necesidades. Un discípulo de Jesús confía en Dios que Él suplirá todas sus necesidades. Un hijo de Dios también. Cuando tú estás en problemas, ¿también tienes estas mismas expectativas? Veamos el final del capítulo 11, el cual prepara la escena para el capítulo 12. En el 53 y en el 54 del capítulo 11 dice, diciéndoles estas cosas a los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hable de muchas cosas.
echándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Lo aprisionaban. Los líderes religiosos estaban presionando a Jesús y buscándole encontrarle fallas. Y con esta presión Jesús se enfoca en sus discípulos en una serie de advertencias acerca de la hipocresía. En el centro de la hipocresía hay una falta de confianza en Dios y en sus promesas. La hipocresía lleva a que se olvide a Dios, que Dios sabe todas las cosas. Una advertencia para evitar la hipocresía de los fariseos. El capítulo 1 dice: en esto, habiendo juntado a una multitud y de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí la Biblia dice, Lucas nos dice que hay una gran multitud que son miles y miles y miles, pero Jesús no se refiere a ellos, no se dirige a ellos, se dirige a sus discípulos, a los que lo seguían. Lucas comienza esta porción diciendo la mención que inmediatamente después de la reprensión y regañada de los fariseos, se juntaron miles y miles de personas que se pisoteaban unos a otros. Imagínense que tenía callos ahí, ¿cómo los estaba pisando? Me imagino, hay una multitud. Todas las personas se empujaban, se pisaban, había ahí mucha bulla, mucho ruido. Y de todo era para estar cerca y escuchar a Jesús. Mientras esto sucede, Jesús comienza a hablar y dándole una advertencia a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Si nota conmigo cómo Jesús hace una distinción entre la multitud y sus discípulos. Esta era una advertencia personal. Para ellos dándoles atención, la levadura de los fariseos era la hipocresía de estas personas. Jesús demanda de ellos que tengan cuidado con la levadura. Esa sustancia es un fermento que físicamente se usa para añadir a la harina y permitir que el pan sea muy esponjoso. Y les dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura es un ingrediente muy importante para el pan. La levadura es un microorganismo que se fermenta en el azúcar de la harina. Cuando esto sucede, hace que el pan salga muy esponjoso. Si no se agrega la levadura a nuestros bolillos, nuestro pan dulce, nuestros pasteles de 3 leches, no tendrán la misma esponja, ¿cómo se llama? Que se esponjan bonito. El pan sería más denso. El pan no ocupa mucha de esta masa. No ocupa mucha de esta masa fermentada. Con tan solo un poquito de esta levadura, esto hacía que un trozo de pan grande se hiciera bien esponjoso. Jesús siempre les hablaba en parábolas para que ellos entendieran lo que veías alrededor, sus cosechas, el tiempo, para que ellos entendieran. En aquellos días las personas hacían su propio pan y ellos sabían exactamente lo que estaba hablando Jesús. Y yo pienso que nosotros también estamos entendiendo exactamente lo que Jesús quiere decirnos a cada uno de nosotros. Recuérdese que Dios lo sabe todo. En sí la levadura no es mala, al contrario, es necesaria para que el pan y los pasteles sean ricos, ¿no? Pero Jesús dice que la levadura de los fariseos es la ¿qué? La hipocresía. Por definición, la hipocresía es una extensión de un actor. Ese es un actor. Es una obra de teatro, lo que implica arrogancia y dureza de corazón totalmente falso, de sinceridad. Cuando un actor actúa, está siendo un hipócrita, porque no es realidad lo que está haciendo, está fingiendo. Todo lo que él hace, él es fingido, no es real. Y esto es lo que estaban haciendo estas personas. Jesús les advierte a los discípulos que así como un poco de levadura, también contaminará toda la masa. La hipocresía contamina todas las áreas de nuestras vidas. Con solamente un poquito de levadura contaminará, ensuciará toda nuestra vida. Ahora,
¿cómo es que los fariseos eran hipócritas? ¿En qué forma eran hipócritas? Bueno, aquí tengo 3 formas de decirle. Los fariseos eran hipócritas en 3 áreas. 1, en la apariencia. 2, en sus acciones. Y 3, en la atención que ellos querían. En el 11:39 dice, ustedes los fariseos limpian el exterior de la copa o del plato, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. Por fuera ellos estaban limpios, bonitos, pero por dentro llenos de avaricia, de maldad. La hipocresía de los fariseos era en su apariencia. La número 2, en el 42. Ay de ustedes, fariseos, porque diezman la menta, la ruda y toda su hortaliza, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Sus acciones parecían buenas, muy buenas, porque diezmaban, hacían todo, pero por dentro estaban podridos. Sus acciones parecían ser buenas, pero ignoraban la justicia de Dios, el amor de Dios. La hipocresía de los fariseos estaba en ¿qué? En sus acciones que ellos hacían. El 43 dice, ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos y las sinagogas y las saludaciones en las plazas, que los miraran en las plazas, que los saludaban, los más importantes, que fueran los primeros en las primeras sillas, ¿no? La hipocresía de los fariseos está en la atención de ellos, que ellos querían. Amaban la atención. Amaban que ellos los miraran en los primeros lugares, en los primeros asientos. Y Jesús les advierte a todos y a cada uno de nosotros, si no nos cuidamos, estamos propensos a caer. En la hipocresía, solamente un poquito de hipocresía puede contaminar todo lo que somos. Jesús nos está advirtiendo a cada uno de nosotros que hagamos una evaluación, que nos chequeemos de los motivos. Los fariseos eran hipócritas en su apariencia, en sus acciones y en cuanto a la atención, y nosotros podemos caer en la tentación también. Por ahí dice mi esposa todo el tiempo, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿verdad? Los discípulos de Jesús y nosotros debemos de vivir a una manera que demuestre la sinceridad y que seamos genuinos, que demuestra nuestra conducta sea la misma tanto adentro como fuera de la iglesia. Si estamos aquí, si está solo en la casa, que sea la misma. Después de esta advertencia, Jesús hace una promesa y esta persona puede ser tomada de una manera positiva o negativa. La promesa de Jesús es que todo lo que sea en secreto, todo lo que se hace en secreto será expuesto al público. Una promesa que todo hecho en secreto sea expuesto, del 2 al 3, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Más bien las cosas que han dicho en las tinieblas será oída en la luz. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas, será anunciado, será gritado para que toda la gente se dé cuenta. ¿Ha mirado cuando las noticias, cuando sale que un artista, no sé qué, salió y hace un escandalón? Salió a la luz, ¿no? Los fariseos se habían levantado, pues con Jesús, pues iban con todo con Jesús. Ellos perseguían a Jesús a muerte, al Hijo de Dios. Ellos lo que querían era matarlo. La hipocresía de ellos era evidente. Era con una apariencia piadosa, buscando ocasión contra Jesús para, pues así matarle. Y por esa razón dice el Señor, no hay nada oculto que no sea manifestado. ¿Usted cree que Jesús no conocía el corazón de ellos en ese momento, lo que estaban pensando? ¿Usted cree que Jesús no está mirando su corazón en este momento, no nos conoce lo que somos y lo que no somos? Si somos o no somos. Jesús hace una promesa que no hay nada escondido, que no será revelado, que todo lo que se haga en secreto será expuesto por Dios. Un peligro de la hipocresía es que se olvida que Dios lo sabe todo y que Dios está en todo lugar. Cuando una persona vive una vida doble, se olvida de que no se puede esconder ni engañar a Dios.
Podemos voltear para todos lados, pero a veces nos olvida voltear para arriba. Ante Dios no hay nada que podamos esconder. Él conoce nuestro andar y nuestro salir, ¿no? Y nuestro levantar también. Él conoce todo lo que hacemos cuando nadie nos ve. Dios lo sabe todo. Los fariseos han olvidado que Dios conoce sus motivos, sus intenciones. Dios conoce cuando somos sinceros. Dios te conoce cuando no lo eres. A Dios no lo podemos engañar. Salmo 139 del 1 al 4 y el 7 dice: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, y desde lejos extiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está mi palabra en mi lengua, oh tú Señor ya la sabes toda. ¿A dónde iré? Dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Voy a Michoacán, allá está Dios. Voy a Santa Bárbara, allá está Dios. ¿A dónde puede ir uno que no esté? Dios está en todos lados, ¿no? La levadura de la hipocresía nos hace olvidar que Dios sabe todo de nosotros y que Dios está en todo lugar. Que nunca olvidemos que aunque nadie nos está viendo, que nunca se nos olvide que Dios nos está mirando. Dios mira todo, Dios sabe todo. Y a su debido tiempo Dios revelará todas las cosas. Que dice, no me pasa nada, nada me está viendo, ya llevo tiempo. No, ten cuidado, hermano. Dios es paciente, que te arrepientas. Pero va a llegar un día en que Dios va a traer toda la luz. El discípulo de Jesús, nosotros debemos vivir ante esta verdad. Antes de tomar una decisión, antes de hacer lo que vas a hacer, piénsalo 2, 3 veces. Pregúntale a Dios, ¿está bien lo que estoy haciendo? Recuerda que Dios te está viendo y Él está en todo lugar. Nosotros tenemos pues una nieta y un nieto, ¿verdad? Son bonitos los nietos. ¿Cuántos tienen nietos aquí? Bueno, pues mi nieta pues van seguido a la casa y ahí se pasan buen tiempo, ¿no? Y a mi nieto les gustan mucho los plátanos, las manzanas. Pero están comiendo y les digo, la basura cuando termines ponla en su lugar. Sí. Pon la basura en su lugar. Sí. Bueno, así pasaron una semana, 2. Y un día le dije a mi esposa, mira, pues está todo el tirado de juguetes, vamos a recogerlos, a ponerlos un ratito, a acomodarlos bien. Y resulta que cuando fuimos a recoger allí estaban los cáscaras de plátano, de la manzana. Me engañó. Nos engañó. La atrapamos en la mentira. Salió a la luz. Lo que ella tenía escondido salió a la luz. Pero esto no es solamente una realidad negativa, sino también una positiva. Usted puede estar seguro que Dios lo sabe todo. Los actos de bondad y amor, ¿usted lo realiza? Dios mira nuestros actos y también recompensará de acuerdo a nuestras acciones. Mira lo que dice Mateo 6, del 2 al 4. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrado por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú cuando hagas obras de misericordia, que no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Mira. De modo que tus obras de misericordia sean en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará, ¿no? Dios sabe todo. Dios no ocupa que andemos pregonando. Mira, yo soy buen orador, No, hermanos. Métete a tu cuartito y allí tú solito, ¿da? Dios sabe todas las cosas y Dios está en todo lugar una vez más. Esta promesa puede ser positiva o negativa para uno o para otro. Cuando la hipocresía contamina la vida del creyente, se olvida de esta verdad y empieza a esconderse. Se puede esconder de todos, pero menos de Dios. Mas Dios jamás te podrás esconder.
Él conoce todo y nos recompensará de acuerdo a nuestras acciones. Entonces la levadura de la hipocresía no solo hace que nos olvidemos de Dios, que Dios mira todo, sino que también hace que se tema a las personas antes de temer a Dios. Del 4 al 7. Jesús continúa una advertencia para los discípulos. Ahora les da la advertencia acerca de a quién temer. Cuando una persona vive en la hipocresía, es porque teme que es lo que otras personas piensen de él. El que dirá, ¿no? Pero aparte, ¿nunca te has puesto a pensar qué es lo que dice Dios? A veces le ponemos más atención a lo que dice el compadre, lo que dice el vecino, qué van a decir de mí, pero nunca piensas lo que Dios piensa. De acuerdo a Jesús, la hipocresía lleva a que se tema al hombre, a que no se tema al hombre antes de que tema a Dios. El 4 dice, y les digo a ustedes, mis amigos, mira, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. No temamos. Jesús primero les advierte, les dice que se cuiden de la hipocresía. Ahora les dice mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo, ¿no? Que más bien tengamos a Dios por reverencia. Jesús llama ahora a los discípulos amigos por determinación de Él, porque los ama. Cuando tengas un problema, no vayas al amigo del trabajo. No vayas al compadre, ven a Jesús, que hoy te dice, amigo, Dios está a las 24 horas, 24/7. Dice, yo soy tu amigo, ven a mí, cuéntame lo que te pasa. Él está dispuesto a escucharte, Él no está ocupado, Él no te va a decir que no puede. Él sí tiene tiempo para nosotros. Dice, vosotros son mis amigos, si hacéis lo que yo les mando, pero tenemos que hacer lo que Él nos manda. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Juan 15:15. Existe una tendencia humana en querer ceder antes que las presiones que enfrentamos en la vida, por miedo a lo que pueden decir o hacer. No sé si usted a veces ha tenido miedo de alguien que le puede hacer algo, y somos humanos, pues a veces no sabemos lo que va a pasar, por el hecho de que los líderes religiosos están siendo hostiles a Jesús, y los discípulos existe un miedo humano, porque Jesús le está diciendo que no sean como ellos. Mas Jesús les dice que no deben temer a otros que solamente pueden matar el cuerpo, más bien deben temer a Dios, que nos puede mandar al infierno o a la eternidad. Podemos ver en el libro de los Hechos que así fue, hermanos. Los discípulos que no enfrentaron, hasta la muerte llegaron, peligros reales por su confesión a Jesús. Los discípulos estaban dispuestos a dar su vida porque sabían que Dios tiene el control de toda la eternidad de sus vidas. En este país no enfrentamos la muerte, no la enfrentamos por seguir a Jesús, pero en otros países sí. Confesar a Jesús puede ser o literalmente que te cueste la vida. Aquí, gracias a Dios, no pasa eso. Jesús desea alentar a sus discípulos que Él cuida de cada uno de ellos, mientras ellos enfrentan el rechazo y la oposición de otras personas. Cuando tú no quieras más ser hipócrita y que mires que los demás se te van a dejar ir, te van a dar carrilla, sí. Pero dice Jesús, no temas, aunque te mate, no temas, teme mejor a Dios. O como dice Pedro, ¿a quién vamos a agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y mire, si nota conmigo que Jesús nos llama mis amigos. Esta frase, mis amigos, es una frase usada por los romanos, o era una frase usada por los romanos. En Juan 9:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces. Así, a este sueltas, no eres amigo del César. Todo lo que hace rey a César se opone, ¿no? Se refiere a aquellas personas que son leales al rey, al César.
Uno que fuera llamado amigo del César estaba bajo la protección del César. Si alguien se metía con esta persona, se la tenía que ver con el César. Y Jesús nos dice, amigos. Si alguien se mete contigo, se las va a ver con Jesús. Cada uno de ellos que fuera leales al Rey Jesús estaba bajo el cuidado y la protección de Jesús. Aunque vivimos en un mundo que se opone a Dios, aunque vivimos en un mundo que es controlado por el mal, si nosotros somos leales a Dios, somos fieles a Dios, somos transparentes a Dios, Jesús cuidará de cada uno de nosotros. Yo recuerdo en la escuela en México, yo tenía un amigo que se llama Jaime. De sobrenombre le decían los tecolotes. A toda la familia, ya que amigo le ponen puros sobrenombres, ¿no? Yo tenía este amigo que se llamaba Jaime, o se llama Jaime. Pero él tenía un hermano mayor que era bravo para los golpes, ese hombre. Nadie se metía con él, porque era bravo. Pero yo me juntaba con Jaime y nadie se metía conmigo, porque era mi amigo Jaime. Yo estaba, el vato también me cuidaba a mí. Entonces, Jesús hace lo mismo, Él va a cuidar por nosotros, va a pelear por nosotros. Jesús hace una advertencia de de no temer al hombre. Y ahora nos hará un llamado a temer a Dios. Dice el versículo 5, pero yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte, tiene poder de echar al infierno. Sí les digo, a este teman. El creyente no debe temer a los hombres, pero Jesús enseña a quién debemos temer. Es un sentido de un respeto, reverencia a Dios. Es aquel que tiene la capacidad y la autoridad de mandarnos al infierno o al cielo o a la eternidad. Jesús hace un contraste en este lugar de temer al hombre. Debemos temer a Dios. Debemos temer a Él porque Dios es quien tiene la suma autoridad sobre todas nuestras vidas y sobre todo. La hipocresía de los fariseos lleva a que se tema y viva para agradar a los demás. La hipocresía de los fariseos pone un enfoque en las otras personas. Jesús recuerda que debemos de temer a Dios porque Él tiene el poder de mandarnos al infierno, hermanos. Sin embargo, cuando vivimos en el temor del Señor y tenemos la promesa, la seguridad que Dios cuida de cada uno de nosotros, tenemos que tenemos esa cobertura, que tenemos ángeles alrededor de nosotros. Jesús nos llama a tener confianza en aquel quien es todopoderoso y en aquel que cuida de nosotros. El 6 dice, ¿no se venden acaso 5 pajarillos por 2 moneditas? Pues si uno de ellos está olvidado delante de Dios, pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están contados, no teman. ¿Más valen ustedes que esos pajarillos? Jesús primero les dice que no sean hipócritas, ¿no? Que no sean como los fariseos. La segunda le dice que no teman a los hombres. Ahora les dice, pues ¿acaso no valen más ustedes que esos pajarillos? Jesús pone un ejemplo que permita que una comprensión clara para sus discípulos sobre la confianza que debemos sentir sobre Él. En esos tiempos había la costumbre de cazar aves pequeñas. Eran gorriones, eran muy abundantes en ese país de Palestina. Y los preparaban y los comían en un platillo muy apetitoso. No sé cómo lo hacían, pero en ese tiempo abundaban esos pajaritos por allá. Estos pajaritos eran lo más barato que se vendía en el mercado. Y puede ser que se formaban parte de la comida de los pobres. A pesar de lo barato de estos insignificantes pajaritos, ni siquiera uno de ellos escapaba de la atención de Dios. En esta ilustración Jesús de entender que Dios cuidará del discípulo y de cada uno de nosotros. Incluso dice, más que los pájaros, ¿ustedes no valen más que ellos? Y no solo esto, sino hasta los cabellos de su cabeza están contados.
La hipocresía lleva a que vivamos una vida para agradar a los demás y no a Dios. Personas que ni siquiera pues conocen a Dios y los queremos agradar a ellos. Y Dios que nos conoce a nosotros, que dice que hasta tenemos nuestros cabellos contados, ¿no lo podemos agradar a Él? Si Dios cuida y no se olvida de un pajarito, los cuales son insignificantes, Dios va a cuidar de cada uno de nosotros. Y jamás se va a olvidar de cada uno de nosotros. Si Dios tiene contado cada uno de nuestros cabellos, Dios sabe y conoce qué es lo que estamos enfrentando en estos momentos. Yo no sé lo que estás pasando en esta noche, en esta tarde, yo no sé. Pero Dios sí lo sabe. Recuerda que Dios lo sabe todo. Dios nos dice esto para demostrarnos que para Él no es nada imposible. El Señor afirma que todos los cabellos están contados. Dios conoce tus detalles más mínimos. Él conoce toda tu vida. Él conoce nuestra vida mucho más que esos pajaritos. Él cuida de sus hijos. El hecho de que los cabellos de la cabeza estuvieran contados era una forma antigua del Antiguo Testamento de decir que nada podía suceder a una persona sin que Dios lo permitiera. Las aves no caen de la tierra sin el consentimiento de Dios. Dios tiene todo el control de todo. Como cristianos podemos encontrar en las Escrituras multitudes de promesas sobre la protección, sobre el cuidado, en las dificultades. Hay miles. ¿Cuándo puedes sentir tu calma? ¿Cuando no hay para la renta? ¿Cuando te corren del trabajo? Cuando sientes que el barco se te está hundiendo, ¿sientes calma? ¿Sientes seguridad en Dios? Sabiendo que Dios tiene el control. ¿Podemos sentir calma? Mira lo que dice el Salmo 91, 14 al 16 para los que confían en Él. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Mira, con Él y estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida. Y para terminar dice, y le mostraré su salvación, mi salvación. Mira. Pero aquí dice comenzando, en cuanto a mí ha puesto su amor. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y después. Mira, desde que yo le di mi vida a Dios hace 15 años, te digo. Estaba hablando con mi esposa ahora en la mañana. Dios me llevó hasta tocar fondo. Yo pienso que no había más fondo que tocar. Me quedé sin dinero, traía ese día, me acuerdo, ese sábado, era un sábado. Traía 1.80 se me hace. 1.80, 1.90. Yo me encontré un día antes a mi hijo Francisco en el Taco Bell y que quería dinero, pues no tenía ni para mí ni para la cruda, ¿cómo iba a dar para él? No tenía para la renta, tiré toda mi ropa, nomás dejé 2, 3 cambios y fui a entregarle mi vida a Dios. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Como dice aquí, dice, mi nombre invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré y lo saciaré y le daré larga vida. Y le mostraré mi salvación. Y este versículo, este salmo me cae a mí como anillo al dedo, como decimos, ¿no? Porque Dios, hermano, desde que yo le di mi vida a Dios, nunca me hace falta $1 en mi bolsa. A mi familia, en mi casa, a mis hijos, le doy gracias a Dios. Me ha bendecido en gran manera, hermano. Dios es bueno, Dios es real. Si estamos enfrentando problemas en el hogar, en la familia, en la salud, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios conoce tu situación y no solo eso, sino aquel que usted es más importante y valioso para Dios. Somos importantes, somos joyas, dice. Somos piedras preciosas.
Nomás que uno estamos medio opacados, necesitamos que Dios nos limpie. Debemos vivir en el temor del Señor porque Él es grande y justo y santo. Pero también podemos vivir confiados en que Él cuidará de nosotros a pesar de las circunstancias. La hipocresía de los fariseos lleva a que vivamos para complacer a otros y no a Dios. Mas el discípulo de Dios, el Hijo de Dios, vive en la confianza porque él cree en Dios. Él cree en Dios y él sabe que Dios va a cuidar de él. Ahora ya hemos visto que existe peligro si nos guardamos de la hipocresía. Todos estamos propensos a caer en la hipocresía. Jesús nos dice que la hipocresía se olvida que Dios conoce todas las cosas. Jesús nos dice que la hipocresía causa que se tema a los hombres antes que a Dios. Y por último, Jesús nos dirá que la hipocresía causará que nos hacemos indiferentes a Jesús. Si dejamos que tan solo un poco de la hipocresía llene nuestros corazones, esto te puede contaminar todas las áreas de tu vida. Y no nomás a ti, sino arrastra con toda tu familia, con todo lo que hay. Por eso es que Jesús nos dice que estemos alertas y que nos cuidemos de la levadura de la hipocresía. La hipocresía lleva a que se niegue a Jesús. Un llamado a confesar a Jesús del 8 al 9, dice el 8. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. El 9. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. No sé tú cómo confiesas a Dios en las calles. Jesús ahora hace un llamado a que confesemos delante de todas las personas, a que lo confesemos. ¿Cómo es que podemos confesar a Jesús delante de las personas? Este reconocimiento o esto implica algo más que una simple confesión verbal. Implica tu testimonio, tanto la palabra como en obra. Es decir, que tu confesión pública debe ser o debe ir acompañada de una vida de obediencia. Que se te mire en la iglesia. Y a los mandamientos de Dios. En muchos de los casos, a veces, como dicen por ahí, las palabras salen sobrando. Hablan más que 1000 palabras a veces. A veces nuestra forma de actuar, a veces no necesitamos decir nada para demostrar realmente lo que a veces somos. Los fariseos eran muy criticados por su interior. A ellos se les miraba que eran hipócritas. No se correspondían en su profesión anterior. Por lo contrario, los creyentes tenemos que hacer el reto de integrar su exterior a lo interior. En otras palabras, de la manera en que confesamos a Jesús es por nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar. ¿Qué puede decir la gente allá afuera cuando nos mira? Ahorita venía en camino allí por la Commonwealth, venía en la calle y miré una persona que salió de su casa muy bañada, muy cambiada y llevaba a su Biblia en la mano así. Y le dije, mira a mi esposa, mira qué bonita esa persona, va a la iglesia. A veces las palabras salen sobrando, las actitudes que uno a veces tiene. Dios nos está llamando a que vivamos nuestra vida a la luz de la eternidad. El versículo dice que Dios nos puede confesar delante de los ángeles o no. Depende de uno, depende de lo que hagamos. Dios nos está llamando a que vivamos nuestras vidas a la luz de la eternidad. Un día Jesús nos puede confesar delante del Padre y los ángeles. O puede ser también que nos niegue. Les animo a que vivamos para agradar a Dios. Vivamos con la realidad de que esta vida no es todo. Dios tiene una eternidad. Dice el Salmo que los más robustos, 70, 80 años, no es nada. Al milenio, a una eternidad, no es nada. Y luego peor de eso, sin problemas y con mucho pelo. ¿Verdad? Jesús continúa una advertencia, ahora cambia el enfoque al Espíritu Santo.
Una advertencia para no blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice el 10. Y todo aquel que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Toda la palabra dicha en contra de Jesús puede ser perdonada, dice. Mas el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no puede ser perdonado. ¿Pero por qué la blasfemia del Espíritu Santo? Existen muchas teorías sobre esta, de qué será. Algunos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir las obras y los milagros de Dios a Satanás. Es decir, si algunos creen que decir que Jesús hace milagros es por el poder de Satanás, esa es la blasfemia que unos dicen que es eso. En mi opinión, lo que yo creo, que la blasfemia es una actitud de continuamente rechazar el llamado de Jesús, el llamado de Dios. Cuando le hablamos a una persona en la calle, que si vas a evangelizar, si vas a hablarle de Dios, nuestro deber nomás es hablar de Jesús. El Espíritu Santo se va a encargar de convencerla. Nosotros cumplimos con hablar de Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un acto de rechazo, como un rechazo que persiste y decisivo del mensaje y la obra del Espíritu Santo en relación con Jesús. Cuando una persona rechaza obstinadamente y rechaza fijamente el mensaje de la salvación o evidencia, esa persona no es perdonada. Porque hay personas que no quieren saber nada de Jesús. Yo conozco personas que quisiera agarrar y meterle pero no es mi deber. No quieren saber nada de Dios. Una persona me dijo, a veces la persona no quiere saber nada de Dios, entonces ¿cómo? A lo mejor no va a estar a gusto tampoco en el cielo porque no quiere saber nada de Dios. Le digo a mi esposa, dice, estamos hablando también de eso, a veces platicamos, y le digo, es que es como el callo. Los que trabajan aquí saben lo que son callos, ¿no? Te picas y no sientes nada. Les hablas de Dios y no sienten nada. Sin embargo, cuando yo estudio, que miro la palabra de Dios, siento un gozo, es algo hermoso. Pero cuando una persona rechaza a Dios continuamente, el plan de salvación que Dios provee por medio de Jesús, no hay otra manera de ser perdonado porque lo está rechazando a Dios. Este es el acto de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, rechazar creer en Jesús. Jesús dice que este es el único acto que puede ser perdonado, porque fuera de Jesús no hay salvación, ¿no? Los fariseos rechazaban a Jesús y por tanto rechazan también al Espíritu Santo, ¿no? Y por esto ellos ya no tienen excusa. La hipocresía lleva a que nos hagamos diferentes a Jesús y rechazar el plan de Dios. El Espíritu Santo no solamente es alguien a quien no debemos de blasfemar o rechazar, sino el Espíritu Santo también es nuestro ayudador en tiempos de necesidad. Una promesa de ayuda del Espíritu Santo del 11 al 12. Cuando los lleven en las sinagogas y a los magistrados, autoridades, no estén preocupados de cómo responderán o de qué hablarán o de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que hay que decir, ¿no? Las sinagogas, se dice que en esos tiempos también funcionaban unas como lugares de reunión como para tribunales locales. Los judíos, los transgresores a veces eran más azotados allí o más castigados por los impuestos, por los castigos impuestos por las autoridades romanas. Solían ser incluso más severos que los castigos de los judíos. Y Lucas aquí nos dice, si confesamos a Jesús ante todos con un estilo de vida que demuestre ser seguidor de Jesús, si hablamos en contra del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos ayudará y nos enseñará a decir palabras correctas en tiempos difíciles. Los discípulos iban a enfrentar la persecución, ¿no? Ellos sí enfrentaron persecución. Aquí tenemos todas las comunidades del mundo. Dios no nos deja solos. Dios cuida de nosotros, Dios nos protege, Dios
nos da lo necesario para que vivamos para Él. Cuando usted y yo decidimos vivir para Jesús, vamos a enfrentar rechazo, hasta de la propia familia. A Jesús también su propia familia lo rechazaron, ¿no? A veces lo más fácil para nosotros es vivir una vida doble. Somos una persona en la iglesia y somos otra persona allá afuera. Sin embargo, Jesús promete que el Espíritu Santo nos ayudará a vivir para Él. En todo momento ser personas sinceras y genuinas. No hay otra cosa más que ser eso, ¿no? Personas sinceras y genuinas. Para finalizar, para concluir, cuando nosotros quisimos comprar ese carro, el primer coche, esta persona nos quiso engañar, ¿no? Las apariencias engañan. Pero recuérdese que a Dios no lo podemos engañar. Sin embargo, nosotros no podemos engañar a Dios. Dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado, ¿no? Él mira todo. Él sabe todo. Dios desea que vivamos confiando en Él, que Él cuidará de nosotros mientras vivimos para Él. A veces la hipocresía puede estorbar a Dios lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Pero hoy es el día para ponernos a cuenta con Dios. Él nos ama. Él no quiere que seamos iguales. Él quiere que cambiemos, que demos una vuelta a 180 grados. Y Él promete estar con nosotros para cuidarnos, para ayudarnos, para estar con nosotros. En esos tiempos, mire, esto que voy a leer ahorita me interesó tanto a mí que le voy a pedir que me ponga mucha atención y lo voy a leer bien despacio. En esa época se usaban mucho las vasijas y los recipientes de barro. Se podían comprar artículos de barro en diferentes tamaños y para muchos usos. Y el que compraba una vasija o un recipiente en la alfarería quería asegurarse de que no tuviera defectos. Ponga atención, que no tuviera defectos. Una pequeña grieta en un cántaro, en una olla, podría debilitarlo, ¿no? Ok. A veces ciertos vendedores de barro lo trataban de ocultar, las grietas, con una pequeña o con un tipo de cera de color marrón, casi idéntico al color del barro, para que no se notara. Pero esa olla o lo que sea estaba dañada. El comprador del artículo, él procuraba por la posibilidad de que hubiera un defecto encubierto, preguntaba, ¿esta vasija sincera? Preguntaba el comprador, ¿esta vasija sincera? ¿Sí me estoy explicando de la grieta? Ok. En el latín o idioma que hablaban los romanos en la época de la Biblia, las palabras eran sincerus. Según algunos, esta palabra significa sincera o que no tiene cera. De aquí se deriva nuestra palabra en español sincera o sincero. Jesús nos está llamando el día de hoy a todos que seamos sinceros, que la hipocresía, la falsedad, ni el fingimiento nos formen grietas en nuestras vidas. Porque si lo tratamos de ocultar, Dios nos conoce, hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Pero lo que nos debe animar a ser sinceros e íntegros es que Dios nos mira y Dios lo sabe todo. Tenemos que tener cuidado. Ante Él no podemos cubrir las grietas con cera. A lo mejor a esas personas sí las pueden engañar o nos pueden engañar cuando compramos un cántaro, una olla. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y mientras vivamos para Él, en el mundo hostil que vivimos, Dios cuidará de nosotros, podemos confiar en Él. Necesitamos, hermanos, orar y orar y orar para no tener grietas. Jesús está cerca, ¿no?
A lo mejor la carne no quiere, se resiste. A lo mejor el cansancio, las preocupaciones de esta vida. Pero si vencemos esto, si decides buscar a Dios con todo lo que eres, el cielo no se quedará callado. Estará feliz en el cielo. Dice que cuando uno se convierte, ¿qué? Allá hay fiesta. Jesús oraba, ¿no? Oraba y oraba. Siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar? En Lucas 5:16 nos dice que Él se apartaba a los desiertos a orar. Hacía tiempo, hacía medio de no estar en público. Tampoco se llevaba su teléfono por si le echaba una llamadilla por ahí, un mensaje. No. Buscaba silencio, conexión real y verdadera con Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, por cada una de mis hermanos que están aquí, Señor, y los que están en línea, Padre, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de sabiduría, Señor, para seguir caminando en este camino hostil, Señor, en esta vida dura, Señor, de tanta corriente de este mundo, Señor, que nos lleva al fracaso y a la muerte, Señor. Y tú tienes vida para nosotros, Señor, vida eterna, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a continuar este camino. No es fácil, Señor, pero como dice Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. No en nuestras fuerzas, Señor. Nosotros no podemos, Señor, pero en Cristo Jesús sí podemos, Señor. Padre, Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar, Señor. Aquí estamos, Señor, dejándote nuestras cargas, nuestras faltas, nuestras grietas, Señor. Queremos que nos ayudes, Señor. Queremos que nos ayudes a ser sinceros, Señor. Tú nos conoces, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor. Para ti nada es desconocido, Señor. Yo te pido, Padre, que nos sigas guiando, nos sigas protegiendo, Padre, con tu Espíritu Santo, que nos guíe a cada momento, Señor. Tú conoces nuestro acostar, nuestro levantar, Señor, y te damos gracias, Señor, Padre, porque eres bueno. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, y su pueblo dice, amén, hermano.